para siempre en nuestros corazones. Bueno, bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Hoy vamos a tratar un tema de más interesante. Hoy nos vamos a responder unas preguntas que las esposas, nuestras parejas, nos hacen y quisieran saber de nosotros los hombres. Hoy vamos a responderle qué pensamos los esposos. Así que pongamos mucha atención. Vamos a ver qué es esa pregunta que generalmente todas las esposas se hacen de nosotros los hombres, y queremos responderles un poco de esto. Así que les agradecemos su sintonía a este su programa, y primero vamos a ponerle en manos del Señor para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos dé la pauta, y vamos a pedir el Espíritu Santo que se derrame en todos nosotros y así poder entender el mensaje que el Señor a través de este programa nos tiene preparados. Donde estén, me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Hoy queremos pedir la invocación del Espíritu Santo para que te derramen todos nosotros. Por eso te decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en todos nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, para así descubrir, mi Señor, que todas las cosas y todos los mensajes que tú me das en el día a día no son simplemente para oírlos, sino que para hacerlos vida, para bajarlos de mi mente a mi corazón. Así que te pedimos, mi Señor, que abras mi corazón, que penetres en mi espíritu, que penetres en mi corazón, para que pueda hacer vida tu palabra. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Entonces, hoy vamos a tratar, como les decimos, un tema bien interesante. ¿Qué pensamos los esposos? Miren, esta es una pregunta bien recurrente. Nos los hemos hecho nosotros los hombres de las esposas, pero hoy vamos a hacerlo al contrario. Vamos a tratar de responder esa pregunta que todas las esposas se hacen. Entonces, de eso se trata hoy. Fíjense que uno de los desafíos más grandes en los matrimonios es saber y tratar de entender las diferencias que hay. Es natural que tanto los hombres como las mujeres, el sexo femenino como y el masculino, tenemos diferencias, tenemos procesos de pensamiento diferentes. Y es lo que pasa, es que Dios en su inmensa sabiduría le dio a los hombres y a las mujeres perspectivas muy diferentes. Por eso es que decimos que uno somos el complemento de otro. O sea, en esa diferencia es donde encontramos la amalgama, encontramos la sabiduría, encontramos la fortaleza que nosotros tenemos que descubrir a lo largo de nuestra relación, a lo largo de nuestra vida matrimonial, a lo largo de nuestra vida como pareja. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Y tenemos que entender cuáles son esas diferencias, porque las diferencias es el complemento de otro. Entonces, quizás lo primero que vamos a hacer es comenzar a quitar esa palabrita de las diferencias y vamos a encontrar los complementos. Quitemos diferencia y pongámosle los complementos. Entonces, esos complementos que nosotros tenemos como pareja, podemos armonizarlos unos con otros y podemos descubrir la sabiduría que tiene tanto el hombre como la mujer para así hacer una sola carne. ¿No le suena un poquito esto lo que el Señor quiere? ¿No le suena un poquito esto que el Señor nos ha hecho que seamos una sola carne? Y por eso es que tenemos diferencias. Porque en esas diferencias es que nosotros podemos encontrar las cosas que nos van a unir. En lo que yo soy débil, mi esposa tiene una fortaleza. Por ejemplo, yo en el caso personal mío, en mi vida, en la parte de la finanza, soy bien desordenado. En cambio, Mirna es una cualidad que ella tiene. Ella es bien ordenada en la cuestión de las finanzas. Entonces, el complemento mío no es una diferencia, sino que es mi complemento. Mi desorden lo ordena Mirna. Cuando nosotros preparamos, por ejemplo, un tema para que vamos a dar en la radio, o sea, yo
investigo, veo el tema, pongo todo, pero la que le pone o lo que lo trata de entender y la que lo ordena es Mirna, porque la cualidad de ella esa es. Entonces, en esa diferencia es que nosotros nos vamos a ir fortaleciendo. Entonces, cuando esas diferencias, como les decimos, son entendidas, tanto el esposo como la esposa pueden armonizarse uno con el otro y podemos y debemos ver el mundo con una mayor profundidad y una mejor perspectiva que la vemos sí de esa forma cuando estamos solos, porque cuando estamos solos el hombre piensa de una forma, la mujer piensa de otra forma y a veces esos pensamientos no se amalgaman porque cada quien tiene pensamientos diferentes. Vamos a tomar una lectura. En esta lectura nos va a servir como la base para entender de qué se trata lo que vamos a hablar de ahorita. Entonces, la lectura la vamos a tomar de la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, y ustedes maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida. Trátenla con respeto. Con esto sus oraciones no serán desoídas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué decimos que vamos a tomar esta lectura como base? Porque aquí comenzamos a descubrir cuál es nuestra misión como hombres dentro del matrimonio y cómo debe ser nuestro trato para con ustedes las esposas. Y es que nos dicen que nosotros tenemos que ser comprensivos en la vida, tenemos que comprender en la vida en común. Y es que lo que pasa es que nosotros a veces somos como más, queremos racionalizar todo, somos como más pensantes en la parte de raciocinio. Las mujeres por naturaleza son más emotivas. Entonces lo que a veces nosotros razonamos, ellas lo hacen con más emotividad. Por eso es que el amor y el cariño dentro del matrimonio forma parte del complejo desarrollo de una esposa. Entonces, sabiendo nosotros y entendiendo nosotros que ustedes, las esposas, son mucho más delicadas, tenemos que compartir. Y fíjense que aquí hay una parte interesante en la lectura. Compartamos la gracia de la vida. La gracia, ¿qué es la gracia? Hemos hablado de la gracia en estos programas mucho. La gracia hemos dicho que es todo aquello que nos aparta del pecado, es el regalo que nos da Dios para apartarnos del pecado. En la medida que nosotros estamos con la gracia, estamos más apartados del pecado. Entonces, aquí es algo bien interesante, la lectura dice, compartamos la gracia que lleva a la vida. O sea que nosotros como esposos ya tenemos esa misión de compartir la gracia que Dios nos derrama. ¿Para qué? Para dar vida, para darnos. ¿Y esa vida cuál es? Bueno, ahí vienen nuestros hijos, por ejemplo, y entonces a lo largo de la vida de nuestros hijos tenemos que ir entendiendo. Entonces, hay una promesa. Si nosotros logramos esto, nuestras oraciones van a ser oídas. ¿Cuántas veces no hemos hablado nosotros de cómo comunicarnos con el Señor? Pues ahí tenemos una parte. Seamos comprensivos, entendamos la gracia que Dios nos da al formarnos, al permitirnos tener un matrimonio, para que así podamos dar vida. Y al final de cuentas es como una parte de la misión que nosotros tenemos como familia. Entonces, si tu esposo, señora, que me escuchas, es como la mayoría de los hombres somos, sus pensamientos probablemente estén dominados por estas preguntas que nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Recuérdense que los hombres sí nos comprometemos en una relación. Lo que pasa es que el concepto de machismo que ha habido en las sociedades, en todas las sociedades y en la vida moderna, tanto individualismo, a veces todos nos hemos contaminado tantos. Entonces hay que volver, como me dijo una vez un primo mío, tenemos que retornar a nuestros orígenes. Tenemos que retornar a nuestra esencia real de seres humanos que somos. Ya dejemos de estarnos distorsionando mucho de que el hombre piense de una forma, la mujer piense de otra forma, que sí es correcto, pero amalgamemos eso. El hecho de que pensemos de formas diferentes o tengamos características diferentes no nos hace diferentes entre nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Que al contrario de estar luchando por hacernos diferente uno del otro y por tratar de demostrarnos que podemos vivir sin el uno o sin el otro, que es lo que la sociedad nos está
moviendo hoy en día, nos está vendiendo hoy en día. Lo que tenemos que hacer como parejas, como esposos, es encontrar en esas diferencias nuestra fortaleza. Entonces, para entender eso es que vamos a hablar hoy de las cosas que nosotros los hombres a veces nos preguntamos y que ustedes a veces las esposas no entienden o incluso no saben. En otro programa más adelante vamos a hablar de lo que piensan las mujeres y lo que nosotros tenemos que entender de eso que piensan las esposas. Entonces, una pregunta que nosotros, todos los hombres, nos hacemos en un momento determinado, y el que no lo acepte es porque no lo ha descubierto, pero sí en algún momento en su intimidad se lo ha hecho, es: ¿mi esposa cree en mí? Es una pregunta que en algún momento de nuestra vida nos hacemos. Incluso, por ejemplo, si un hombre nos sentimos en ese momento completamente seguros de nosotros mismos, siempre vamos a tener esa necesidad de ganarnos el respeto de nuestra esposa. Y esto es una cosa que va más allá únicamente del aspecto de lo que estamos hablando ahorita, sino que en muchas investigaciones se han logrado determinar esto. Fíjense qué interesante, investigaciones han demostrado que la mayoría de los hombres tiene una necesidad por naturaleza de sentirse respetado. E incluso a veces esa necesidad es más grande que la necesidad de sentirse amados. Lo que pasa es que tenemos que aprender a canalizar esta cosa. Tenemos que aprender a canalizar ese respeto. Entonces, un hombre realmente se siente en la cúspide cuando se siente amado, pero sobre todo también, aparte que debe sentirse amado, ese amor va acompañado del respeto. Y ese respeto es lo que la esposa cree de él. Entonces, un hombre, un esposo se puede sentir completamente derrotado cuando nada de lo que está haciendo es suficiente bueno para su esposa. Y aquí es donde se mete a veces mucho la pata. Yo sé que a veces las esposas, y ustedes que me están escuchando, a veces por tratar de corregir a su esposo, le están señalando los diferentes problemas que él tiene. Y eso está bien. Eso está completamente correcto. Pero hay que tener mucho cuidado en la forma de hacerlo. Porque a nosotros los hombres a veces nos las agarramos bastante en serio. Entonces a veces hacemos algo que queremos colaborar y nuestra esposa nos reclama que no es la forma correcta. A veces lo hacemos de otra forma y tampoco lo es correcto. Y a veces lo hacemos de la tercera forma y tampoco es lo correcto. Nos señalan, nos dicen. Entonces, en ese constante día a día, en esa forma, a veces no importa tanto el éxito que podamos tener profesionalmente, de estudios o lo que sea, sino que lo que nos importa también es que nuestra esposa se sienta satisfecha de los detalles que nosotros hacemos. Y aquí es donde a veces nosotros como pareja también estamos fallando, porque a veces somos sumamente críticos, criticamos a cada rato, y en esa crítica que hacemos, nosotros lo vamos sintiendo como que no podemos hacer las cosas bien. Yo sé que hay cosas de la casa donde por ejemplo, tal vez no seamos expertos en barrer, tal vez no seamos expertos en lavar los trastos, tal vez no seamos expertos en trapear, no sé. Pero si nos dicen cómo, créanme que de alguna forma vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y si tratamos de hacerlo, entonces ahí vamos a ir caminando. Entonces, la pregunta es: ¿cree mi esposa en mí? Tu esposa. Tienes que demostrarle todo lo que confías y todo lo que crees en tu esposo. Es bien importante para nosotros, aunque ustedes no lo crean. Esto nos lleva a otra pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Y si cree mi esposa en mí, realmente es feliz mi esposa? ¿La estoy haciendo feliz? Sí, yo sé que te va a sorprender esta pregunta. Yo sé que ustedes como señoras a veces creen que nosotros no nos importa, pero sí nos importa bastante. Miren, la mayoría de los esposos somos felices, somos más felices cuando tenemos la convicción o cuando creemos que nuestras esposas son felices. O sea, la felicidad, la satisfacción, la alegría de ustedes
es de suma importancia para nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces, cuando no nos demuestran o no reconocemos esto, nos llenamos de egoísmo, nos llenamos de orgullo. Entonces nos hacemos como que no nos importa. Pero yo sé, y cualquier esposo que me esté escuchando en este momento, no me va a dejar mentir que en lo profundo de usted le interesa. Está tratando, y si usted ama realmente a su esposa, lo que está viendo y lo que está tratando es cómo hacerla feliz. Entonces, cuando tu esposa, cuando tú eres infeliz o sentamos nosotros que somos infelices, nosotros vamos a tratar de averiguar cuál es la razón y vamos a tratar de enderezar. Lo que pasa es que, como les digo, a veces nos encerramos, nosotros como hombres nos encerramos mucho. Cuando nos frustramos, la actitud de nosotros es encerrarnos mucho. Entonces, si nos sentimos frustrados porque no creemos o vemos que no lo estamos logrando, a veces nos retraemos mucho. Entonces hay que saber ir amalgamando todas estas cosas que nosotros también tenemos como pareja. Entonces, estas dos cosas, fíjense qué interesantes, son cosas que me imagino que algunas veces no les prestamos atención. Fíjense, mi esposa cree en mí, una pregunta que nosotros nos hacemos, y la segunda ¿es feliz mi esposa? O sea, como les digo, son cosas que a veces como que no nos cuadran en la cabeza, pero es algo que nosotros los hombres pensamos constantemente. Y eso nos lleva a una tercera cosa que nosotros nos preguntamos constantemente, y es que, ¿cómo puedo yo hacer para dar una estabilidad económica y financiera a mi familia? A nosotros los hombres nos encanta y nos gustaría que nuestra familia estuviera económicamente estable, si lo queremos ver de esa forma. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Miren, la mayoría de los hombres por naturaleza estamos programados para ser proveedores de nuestra familia. Y muchas veces pensamos arduamente la forma que vamos a hacer para generar ingresos que nos ayuden a sostener a nuestra familia, que no le falte nada a nuestros hijos. Es parte de nuestra naturaleza. Claro que a veces caemos en el error de que por tratar de proveer algo nos metemos en unos grandes líos, y a veces dedicamos demasiado tiempo a esto y se nos convierte en una necesidad enfermiza. Pero en el fondo y en la verdad de todo esto es parte de nuestra, ¿cómo le llamamos? De nuestra naturaleza como hombre. Dar seguridad, dar estabilidad, ser aquellos que proporcionan la estabilidad a nuestra familia. Hoy en día esto es sumamente más difícil. Hoy en día es una de las cosas que es sumamente complicado, porque a veces únicamente el hombre ya no logra cumplir esta necesidad. Entonces viene la esposa y entre los dos hay que dar esa estabilidad. Entre los dos tenemos que dar esa estabilidad financiera. Entonces, en la medida de que ustedes, señoras, apoyan, o sea, que su esposo se sienta que es su apoyo el que va fructificando, pero en ningún momento su esposo sienta que ese apoyo se lo va a echar en cara, en esa medida ustedes, como esposas, van a ir fortaleciendo su hogar. Está bien que nos ayuden, está bien que nos ayudemos mutuamente, pero por favor, y esto se está dando mucho hoy en día, las esposas a veces le echan en cara a su esposo las cosas que va manejando. Entonces, fíjense, 3 cosas que hemos visto en esta primera parte del programa. Mi esposa realmente cree en mí, estoy haciendo feliz a mi esposa, y cómo hago yo para que mi hogar sea estable financiera o económicamente. Nos vamos a ir ahorita a la primera pausa y ya regresamos desarrollando este tema que es muy, muy interesante.
programa Familia Formadora de Personas, con temas especializados en la formación personal y familiar. Familia Formadora de Personas. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Qué pensamos los esposos? Ese es el tema que estamos tratando de hoy. Hemos tomado una lectura que es de la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 7, y donde nos ha dado la pauta de donde nosotros estamos parados. Nosotros los esposos tenemos que ser comprensivos. Nosotros los esposos tenemos que entender cuáles son las diferencias que tenemos unos con otros. Y como he dicho, ya no hablemos de diferencias, sino que hablemos de complementos. Por eso es que dice en la lectura, en la palabra del Señor, que los dos ya no somos diferentes, sino que una sola carne. Entonces las diferencias entre nosotros, al estarnos unidos, es lo que son nuestros complementos. Cada quien tiene sus características, y en esas diferencias de características es donde encontramos la fortaleza como personas que hemos sido. ¿De qué hemos hablado en el primer segmento? 3 preguntas que nosotros los hombres nos hacemos. ¿Mi esposa cree en mí? ¿Es feliz mi esposa? ¿Y cómo puedo darle estabilidad a mi hogar? Pero sigamos haciendo otras preguntas que nosotros como hombres nos hacemos, y es una de ellas es que ¿estoy yo a la altura? Fíjense que la mayoría de hombres estamos como programados, orientados hacia resultados, hacia obtener resultados. Incluso si tu esposo, por ejemplo, ha alcanzado el éxito de la vida, no sé, es probable que alguna vez sienta que no está a la altura en algunas áreas. O sea, nosotros los hombres por naturaleza somos competitivos. Nosotros los hombres hemos venido programados y estamos programados para alcanzar metas. Entonces, habla con tu esposo. Habla con él acerca de las metas y los sueños que él tiene. Y tienes que recordarle, ustedes las esposas son las que son como el ancla de nosotros. A veces nosotros divariamos mucho. Somos muy soñadores y nos metemos en proyectos que muchas veces van a resultar inalcanzables. Pero ustedes como esposas son las que nos aconsejan. El mayor ejemplo que les puedo decir es, por ejemplo, en el caso de mi manejo de las finanzas. Yo soy malo para manejar las finanzas, mi esposa es al contrario, es muy ordenada para eso. Entonces, la fortaleza de nosotros como matrimonio es la administración de nuestro hogar tiene que ir en manos de Mirna, porque ella es muy ordenada para eso. Yo a veces me meto en mis proyectos que incluso ni siquiera mido hacia dónde voy. En cambio, ella es, digamos, la parte racional de eso. Y entonces ella me dice, no, mira, para hacer esto es mejor hacerlo de esta forma. Pero en la medida, en cómo se lo diga y en la medida que nosotros lo podamos entender, es que nosotros vamos a hacer esto. Entonces, al conversar ustedes con su esposo acerca de esas metas, acerca de esos sueños, tiene que recordarle acerca de lo que son unas relaciones saludables. O sea, no son los trofeos, no es el dinero la mejor medida de éxito, sino que también las relaciones humanas, las relaciones que están fortaleciendo con sus hijos. A veces nosotros, como les digo, nos tiramos para alcanzar ciertas metas, pero dejamos descuidadas las metas importantes. Así que ustedes, las esposas, son las que nos tienen que estar recordando todas esas partes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los hombres necesitamos que nos recuerden y que nos pongan los pies en la tierra bastante seguido. Yo sé que a veces las hostigamos, yo sé que a veces andamos muy en las nubes, pero ustedes son las que nos ponen los pies en la tierra. Así que cuando uno se pregunte si está a la altura, usted tiene que preguntarse y ver la meta que se ha formado. Y pregúntese cuál es la meta que quiere mi esposo y cómo lo puedo apoyar en eso, siempre y cuando esa meta sea normal, no sea divariada, no sea algo inalcanzable. Entonces de usted depende que esas metas que su esposo se vaya poniendo en la vida, que lo apoye, pero también que lo haga ver cuáles son las metas verdaderamente importantes de la vida. Les voy a poner un ejemplo bien claro con esto. Fíjense que nosotros que trabajamos un poco con parejas, hemos visto de que los procesos a veces de conversión, a veces
las parejas llevan muy dañadas. Han habido muchos problemas de cualquier índole, económico, de infidelidad, lo que sea. Y a veces el hombre realmente tiende a arrepentirse cuando hay un verdadero proceso de conversión que va paso a paso. Ese proceso de conversión dura toda la vida, no es una cuestión de que yo levanto mi mano y ya estuvo, no. Pero cuando estas parejas llegan, cuando el hombre, y he visto muchos casos de eso, el hombre descubre la grandeza del Señor y comienza a dejarse llevar de la mano del Señor, él empieza a poner mucho empeño y él empieza a entregarse verdaderamente. Y a veces las esposas como que no los apoyan mucho, como que las esposas no les creen por todo el daño que han hecho. Entonces yo les digo acá ahorita, cuando digo, y ahí es donde empieza a esta pregunta, y perdona la contradicción, pero a veces el hombre quiere realmente saber si está a la altura y si realmente va a poder llegar ese proceso de conversión de que tanto hablan. Y entonces la esposa en este momento se convierte como en el ancla, en la guía que él tiene que llevar. En la medida que la esposa no esté convencida, en la medida que la esposa lo vaya reclamando o no lo vaya perdonando, él realmente puede irse desmotivando. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el hecho de que estar a la altura es que, ¿cuál es la meta? Puede ser que mi meta en este momento, al descubrir al Señor, sea tratar de hacer las cosas, ir mejorando poco a poco y tratar de hacer las cosas mejores. Y probablemente ustedes como esposas no crean en eso, entonces se conviertan en lo que dice el Señor, esa piedra en el tropiezo de él. Así que, ojo, mucho cuidado con eso. Ahora, eso nos lleva a nosotros los hombres a una pregunta bien interesante. Y es que nosotros los hombres en un momento determinado nos preguntamos, ¿realmente voy a poder encontrar alguna vez la paz? ¿Voy a poder escaparme y encontrar algo de paz? Ojo con esta pregunta. Fíjense que nosotros los hombres a veces necesitamos silencio y soledad. Necesitamos sentirnos tranquilos en algún lugar. Esto no quiere decir que nosotros queramos escapar de nuestras familias, sino que es al contrario, es como un intento que nosotros necesitamos prepararnos para dar lo mejor de nosotros en nuestra familia. Yo sé que a veces esto es bien difícil entenderlo de parte de las esposas, pero la mayoría de nosotros, de los hombres, nos recargamos mentalmente a través del silencio, a través de lo que podemos llamar la contemplación. En cambio, ustedes son diferentes en este sentido. Ustedes las esposas, ustedes las señoras tienden a recargarse a través de la conversación y las actividades. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, llega de su trabajo, a veces cansado, a veces llega uno bien callado. Y a veces cuando la esposa le pregunta a uno, ¿cómo te fue?, la respuesta de uno es, bien, y ya. Y a veces no entendemos por qué ese bien. Yo entiendo que ustedes las esposas quieren apoyarnos en todo y quieren saber qué nos ha pasado. Tal vez a veces nos miran algo raros cuando llegamos. Dice mi esposa, por ejemplo, yo sé cómo viene Roberto desde que saluda, desde que cuando entra a la casa de trabajar y el saludo, más o menos me entero y más o menos sé cómo viene. Y es que no me van a dejar mentir, a veces el trabajo es bastante pesado y a veces uno llega frustrado, a veces llega enojado, a veces llega decepcionado. Entonces, en esa medida es que uno a veces necesita guardar un poco de silencio, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, ustedes las esposas deberían de y deben de tratar de entender eso. Y nosotros como hombres también tenemos que tratar de entender, porque como dije, miren, la diferencia es tan grande. Nosotros los hombres para recargarnos necesitamos silencio y contemplación. Ustedes las esposas para recargarse necesitan conversar y actividad. Por eso es que nosotros a veces dicen nuestras esposas, mira, estoy cansado, vamos a caminar a un centro comercial. Y entonces a nosotros no nos cuadra, está cansada y ir a caminar al centro comercial, ¿cómo es eso? Porque ahí se distrae, ahí se divaga. A nosotros los hombres no. Nosotros cuando decimos estamos cansados, lo menos que nos ocurre es ir a un centro comercial a caminar. Lo que nos ocurre a nosotros es, no sé, tal vez agarrar un libro, y me gusta leer y sentarme y leer, liberar la mente. Entonces, cuando el esposo
a veces quiera esos ratos de silencio y de soledad, compréndalo. A veces los dos están cansados y tal vez la esposa quiere ir a caminar, entonces, miren, nosotros a veces hacemos una cosa, por ejemplo, a veces Mirna está sumamente cansada y quiere ir a caminar en un centro comercial y yo estoy sumamente cansado y lo que menos hacer es que ir a caminar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos los dos al centro comercial, ella va a caminar y a veces yo me quedo tomándome un café leyendo algún libro. Entonces los dos estamos tratando de cambiarnos. Ah, claro, a veces andamos los dos caminando, a veces los dos nos sentamos a tomar ese café juntos, pero depende de las circunstancias de cada quien. Entonces, encontrar la paz el hombre es completamente distinta a la mujer. Entonces, de nuevo, lo que estamos haciendo son generalizaciones. Hay muchos hombres que pueden tener otro tipo de escape, pero esto es lo que hacemos la mayoría de las parejas. Y no estoy hablando aquí, por ejemplo, de que a veces distorsionamos esto, porque tampoco quiero que me malentienda. El escaparse y el encontrar algo de paz no quiere decir que me voy a ir todos los viernes con mis cheros a estar chupando. Esa es otra cosa, esa es completamente diferente. Estoy hablando de un matrimonio sano, estoy hablando de un matrimonio donde el esposo y la esposa están compenetrados en esto y que poco a poco nos vamos a ir encontrando y nos vamos a ir encontrando las diferencias que al final de cuentas son nuestras fortalezas, porque de eso se trata este programa. Y aquí viene algo bien interesante que a veces nos da risa, pero es la verdad. Nosotros los hombres pensamos mucho en comer y una de las cosas que tenemos en la mente es cuándo voy a poder comer. Yo sé que ahorita les va a dar risa, pero puede ser que eso esté completamente superficial, puede ser que nosotros no pensamos en comida todo el tiempo, pero si ustedes realmente supieran el espacio que a veces nosotros los hombres ocupamos en nuestra mente, el concepto de la comida, yo creo que nosotros nos pudiéramos, no sé, memorizar una enciclopedia. Y no es que lo hagamos, miren, la naturaleza del hombre así viene. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos programados para, en la época anterior, el trabajo físico, el trabajo fuerte y todo eso. Y entonces la comida para nosotros en ese momento, quizás me imagino que era por la cuestión de las calorías y las energías que nosotros necesitamos comer. Pero miren, no hay nada más rico que llegar a su casa y encontrar esos frijolitos allí con su tortillita tostadita, con su cuajadita, no sé. A mí me encanta eso. Y Mirna, por ejemplo, sabe, mire, yo por ejemplo a mí me toca ir por lo menos una vez a la semana a Oriente. Y entonces cuando yo regreso, generalmente vengo 7, 8 de la noche y vengo molido. Y yo sé que Mirna lo primero que hace es que yo le digo, ya vine, ya voy a entrar y que no sé qué. Y cuando llego, a veces me tiene, mire, una tortillita tostada con unos frijolitos, nada espectacular, pero se siente bien rico. Ahí uno recarga. Entonces es parte de lo que nosotros de alguna forma necesitamos. Entonces es uno de los pensamientos que nosotros también tenemos dentro de nuestro basta. Miren, ¿qué otras cosas hemos visto? Y hagamos otro resumen ahorita. Estoy a la altura de mis metas. ¿Cuándo podré encontrar algo de paz? Y la otra es cuándo podré comer rico. Y comer rico no es me voy a ir a un restaurante, no, comer rico es que mi esposa me ha hecho algo con mucho amor. Nosotros tenemos una dinámica bien interesante. Por ejemplo, yo sé que Mirna se levanta todos los días temprano. Entonces, ¿qué es lo que hago el domingo? Me levanto yo temprano y le hago de desayunar. Es una forma de decirnos la forma en que nos complementamos uno a otro, porque no solo es recibir, sino que es dar también. Imagínense qué interesante cómo vamos descubriendo las cosas que nosotros los hombres vamos sintiendo y vamos presentando a lo largo de nuestra vida. Una parte bien interesante que también está en la palabra del Señor y que tiene que ser parte de todos nosotros es cómo está mi relación íntima con mi esposa. Y esto para nosotros es algo bien importante. Bien importante, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza también. Es parte de lo que nosotros necesitamos sentir. Es parte de la entrega. Pero entendiendo esto no únicamente como algo del cuerpo, sino que entendiendo esto como una forma de que yo me entrego a mi esposa y mi esposa se entrega a mí. Lean el Cantar de los Cantares. Ahí está. Ahí está todo lo que implica esta relación entre un hombre y una mujer. En el programa pasado leímos un poco, una lectura bien interesante donde hablaba de que se unían y hacían una oración para que esa unión que iban a tener como esposos les proveyera para
el futuro. Entonces a veces nosotros los hombres, aunque ustedes no lo crean, somos también bastante espirituales. Lo que pasa es que lo escondemos muy bien. Lo que pasa es que a veces nosotros los hombres escondemos esa parte que a veces creemos que nos hace vulnerables. Y entonces a veces nosotros dentro de nuestra mente queremos una cosa pero expresamos otra. Entonces el hecho de nuestra vida con nuestra pareja tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en la forma en que nosotros nos estamos relacionando con ustedes. Claro, hay esposas que pueden entender esto muy bien, hay otras que no. Pero en la medida que nosotros vamos descubriendo en la palabra del Señor cuál es la voluntad de Él y cómo Él nos ha ido dejando su manual, van a descubrir que también el encuentro entre dos personas que se aman en la intimidad, esa es una de las cosas más sublimes que hay. Entonces por eso es que nosotros como personas, como seres humanos, no debemos distorsionar todo eso. Por eso es que el enemigo quiere distorsionar eso. Por eso es que hay tantos casos que viene y la pornografía, la lujuria y todo eso. Y esas son distorsiones. Entonces nosotros como pareja, nosotros como personas, cuando amamos a la otra persona, cuando encontramos la unión de esas dos personas, es donde nosotros fusionamos el amor de uno con el otro. Entonces ya nuestra relación ya no se vuelve únicamente una relación de cuerpo con cuerpo, sino que una relación de unión de dos almas que se aman y que a través de esa unión se entregan su amor uno al otro. Empezar a cambiar el chip de todo esto, empezar a cambiar toda esta forma de pensar, es parte de lo que nos lleva. Y acuérdense que al final de cuentas el entregarnos el amor de los otros, recuerdan que hemos hablado mucho de esto y recuerden que hemos hablado de que dos personas que se unen, dos personas que se aman, dos personas que se descubren a través del amor de Dios, son las que forman los matrimonios. Los matrimonios que en el día a día son de lucha. Entonces, recuerdan una vez que dijimos, Dios escogió a mi esposa para que a través de ella yo descubra el verdadero amor, el amor de Dios, y a mí me escogió para ella para que a través de mí ella descubra el verdadero amor de Dios. Entonces, el encuentro sublime y hacia donde vamos en el amor es hacia ese punto. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué pasa cuando vamos envejeciendo? El Señor en su inmensa sabiduría es tan lindo y ya tiene todo tan programado, es que esa unión de cuerpos que se puede haber hecho en la juventud, en ciertas etapas de su vida, conforme uno va llegando a la etapa adulta, a la etapa mayor, a la vejez, esas facultades se van perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El amor espiritual es el que va subiendo, porque la parte física va disminuyendo. ¿Por qué en su inmensa sabiduría? Porque ya cuando nosotros pasamos a un segundo plano, lo que vale es la parte espiritual. Nosotros estamos más cerca de la transición de nuestra parte humana a nuestra parte espiritual. Entonces el Señor en su inmensa sabiduría ha ido subiendo la parte espiritual para que cuando nosotros pasemos a mejor vida, esta parte en el amor la hayamos cultivado verdaderamente. Entonces se ven que ya no es únicamente un amor carnal, sino que es un amor espiritual el que nos va llenando. Y eso es lo que hablamos en el programa pasado con Mirna, de lo que era el amor de compromiso. Un amor que se compromete a pesar de todas las circunstancias. Así que, miren qué interesante lo que hemos descubierto ahorita. Nos vamos a ir a una segunda pausa y ya regresamos viendo un par de preguntas que nos hacemos para poder ir concluyendo este programa. Ya regresamos. Una esclava de su amor, mucho para que un día yo dijera sí a la pregunta del
Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué pensamos los esposos? Y hemos visto 7 preguntas que nos hacemos los esposos. Veamos una octava pregunta para ir cerrando ya este programa. Y esta pregunta, a veces, yo sé que les va a dar risa, quizás los que me están escuchando, pero nos preguntamos cuándo voy a poder ver mi deporte favorito, cuándo voy a poder hacer mi pasatiempo, cuándo voy a poder ver mi partido de fútbol. Sí, yo sé que a veces las molestamos, yo sé que a veces somos demasiado recurrentes en esto, pero es que fíjense que esto tiene su explicación bien lógica. O sea, a nosotros los deportes nos gusta porque todo está bien delimitado, la cancha, el campo, todo tiene sentido, las líneas, por ejemplo, están claramente definidas, las reglas son conocidas por todos nosotros, el marcador, sabemos quién va a ganar, sabemos por qué va a ganar y todo eso. Entonces, nosotros los hombres tendemos a hacer, y nos gusta que las cosas fueran así ordenaditas y mediditas. Nos gustaría que todas las partes de nuestra vida fueran así de claras, por ejemplo, que fueran medibles. Por ejemplo, nosotros desearíamos que el éxito, por ejemplo, saber si lo que estamos haciendo estamos ganando o no estamos ganando en la mayoría de nuestras áreas de la vida. Y por ejemplo, los hombres que a veces no les gustan los deportes tradicionales, el fútbol, el básquet, el béisbol, etcétera, se meten en otro tipo de deporte, por ejemplo, los juegos, los videojuegos, las pruebas de carros, no sé, cada quien sabe dentro de esta porque es nuestra naturaleza humana. Entonces parece que hay como un deseo profundo en nosotros en poder medir nuestras cosas. Entonces, siempre y cuando no exageremos, es bueno que nos apoyen un poco en esto. Cuando digo que no exageremos es porque a veces nos salimos del guacal. A veces vemos fútbol viernes, sábado, domingo y el miércoles y solo pasamos prendidos. Tampoco. O sea, cada cosa tiene su momento y su lugar. Recuérdense, hay prioridades. ¿Cuál tiene que ser mi prioridad en mi vida? Mi relación con Dios. Esa es mi prioridad. Entonces, claro, no voy a dejar de ir a un encuentro con el Señor por ir a ver un partido de fútbol. Esas son prioridades. Después de Dios, mi prioridad es mi familia. Entonces, ahí vamos siendo las prioridades. Entonces, también no seamos tan exagerados. Y esto nos lleva a las 2 últimas preguntas que yo les quiero dejar bien sentadas. Es que, ¿se irá alguna vez el dolor que yo causé? ¿Me podrás perdonar? Y esta es una pregunta que le hacemos a todas las esposas. ¿Me vas a perdonar todo el dolor que yo te hice? Entonces, así como en una repetición instantánea, por ejemplo, de algún gol, la mayoría de nosotros tenemos cicatrices, tenemos daños que hemos causado y que a veces nosotros nos arrepentimos de haberlas causado. ¿Se recuerda lo que hablábamos? Cuando el hombre trata de encontrar al Señor y trata de ordenar en su vida, a veces la piedra de tropiezo que encontramos es nuestra esposa misma. Entonces, a veces sabemos que hemos causado mucho daño, sabemos que hemos metido de la pata, sabemos todas las cosas que hemos hecho y nos arrepentimos realmente. Claro, este arrepentimiento siempre y cuando nosotros hayamos encontrado al Señor. Entonces, tenemos que saber que en ese arrepentimiento que nosotros también nos tenemos que preguntar, y nosotros nos preguntamos si realmente con todo el daño que nosotros hicimos, realmente nuestra esposa en algún momento nos va a perdonar. Y ojo, que el perdón no se encuentra en la parte humana, el perdón se encuentra únicamente cuando encontramos a Dios. Nosotros no podemos perdonar humanamente, es paja. Podemos olvidar tal vez una parte, pero en el momento cuando nos vuelven a hacer daño nos recuerda eso. La única forma que nosotros realmente vamos a perdonar es cuando nosotros estemos y tratemos de estar poco a poco en gracia con Dios. Entonces el perdón lo vamos a encontrar únicamente cuando estemos en Dios. Entonces esta pregunta es bien recurrente en nosotros los hombres. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que saber entregarse ustedes como esposa a su relación con el Señor. Y finalmente la pregunta que todos los hombres nos hacemos en algún momento determinado de nuestra vida es: ¿voy a dejar un buen legado de mi vida? ¿Estoy creando un legado del que me voy a enorgullecer más adelante? ¿O voy a dejar algo que las futuras generaciones se van a acordar de mí? Y esa es una pregunta constante en nosotros los hombres. Entonces, los hombres nosotros en el fondo queremos que lo que hagamos en nuestra vida realmente cuente.
Deseamos ¿qué? Ser respetados por nuestra familia, que nuestra familia nos recuerde cuando ya no estemos con ellos, cuando hayamos pasado una mejor vida, cuando estemos en otra situación de nuestra vida espiritual, por ejemplo. Nos gustaría que nuestra familia, aunque no nos demos cuenta, o quizás sí nos vamos a dar cuenta, pero nos recuerde de alguna forma agradable, de alguna forma que nosotros hayamos dejado ese legado, que nos encantaría que nuestros hijos hablaran bien de nosotros, que nuestra esposa, que cuando hayamos pasado una mejor vida, que hayamos muerto, pues si lo queremos ver así, que nos recuerden de una mejor forma. Entonces, por eso es que a nosotros nos gustaría dejar esos legados. Entonces, a menudo nos gustaría que nos recordara como que fuimos esposos fieles, que fuimos buenos padres, que nos dejamos un buen legado. Así que, ahí les dejo. Son parte de las preguntas que nosotros como los hombres nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Y qué bueno saberlo. Y se lo repito para terminar este programa. Mi esposa cree en mí. ¿Es feliz, por ejemplo, mi esposa conmigo? ¿Cómo puedo llevarle esa estabilidad financiera a mi familia? ¿Estoy realmente a la altura de las metas que yo me propongo? A veces necesito encontrar un poco de paz en mi vida y cómo me voy a escapar. ¿Cuándo voy a poder hacer mi deporte? Voy a ver mi deporte favorito. Y si alguna vez ese dolor que causé en el pasado realmente me lo van a perdonar. Y al final voy a realmente poder dejar un buen legado. Son preguntas muy íntimas que hoy se las hemos compartido, se las queríamos compartir porque es parte de lo que a veces a nosotros nos hace falta para nuestro caminar en nuestra familia, para nuestro caminar en nuestra vida. Así que ahí están las preguntas, convérsenlas. Se va a dar cuenta de que la sensibilidad también de nosotros los hombres está a flor de piel, pero muchas veces somos demasiado orgullosos o muchas veces queremos esconder lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, pero lo hacemos en la medida que nosotros no nos sentimos respetados, lo hacemos en la medida que nosotros nos sentimos como criticados constantemente. Así que yo las motivo, si ustedes esposas me están escuchando en este momento, yo las motivo a que también apoyen, no critiquen tanto. Sí señalen las cosas y los errores que nosotros cometemos, pero háganlo de la mejor forma. Háganlo de una forma así como lo hace el Señor. Y ustedes, esposos, recuérdense lo que leímos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7. Respetemos a nuestras esposas. Respetemos a nuestras esposas y démonos cuenta de que nuestro matrimonio nos va a llevar a la gracia de la vida, dice la palabra. Recuérdense de que nuestras oraciones van a ser escuchadas cuando nosotros vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor forma. Y todos en un momento de nuestra vida necesitamos que esas oraciones, que esas peticiones que nosotros hacemos, el Señor siempre va a estar ahí. Recuérdense que el Señor siempre tiene la respuesta a nuestras preguntas. Y Él nos da 3 respuestas, decía hace poco un padre. Decía, sí, todavía no, y te tengo algo mejor. Así que con estos les agradecemos, bueno, su sintonía. Este es su programa Familia Formadora de Personas. Y nos despedimos para que el próximo jueves nos volvamos a reencontrar en otro programa más de esta su serie. ¿Qué es lo que vamos a hablar el próximo jueves? Vamos a hablar del matrimonio, su origen. Vamos a hablar de por qué es el matrimonio. Así que los invito desde ya a que nos acompañen y agradecemos su sintonía y siempre nos despedimos con esta linda jaculatoria muy propia de esta radio. Que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.